Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejón. Con música de Sara Cumes, una joven cantante y compositora guatemalteca de origen maya, activista en defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, especialmente el de su país, iniciamos esta nueva emisión del informativo oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, anhelando el bienestar de todas nuestras comunidades indígenas que se conectan y nos escuchan a través de las diferentes emisoras comunitarias e indígenas de nuestro país. En estos momentos vamos a conocer qué noticias, acontecimientos o historias pasan con nuestros pueblos indígenas. Y estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Lanzamiento del Sistema de Información Geográfica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Proceso de formulación de la política pública de comunicaciones para pueblos indígenas. Encuentro étnico para la evaluación de la implementación de los acuerdos de paz y construcción de alianzas. Comunicado a la opinión pública de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La espiritualidad del pueblo coreguaje como hijos de la Madre Tierra. Minga de la salud en el resguardo indígena Queraquere en Tarquihuila. Cómo identificar el hogar en las comunidades indígenas. Proyecto de Etnoaldea Comunidad Indígena en Verajagua, Chocó, Nuquí, Colombia. Noticias. Los pueblos y organizaciones indígenas Cogi, Aruaco, Wiwa y Cancuamo, representados en el Consejo Territorial de Cabildo CTC, en el marco del acto protocolario del Decreto de Línea Negra y Reconocimiento Público del Gobierno Nacional, comunicaron a la opinión pública, local, regional, nacional e internacional y a la sociedad civil que la política utilizada ha sido el cuidado y la protección del territorio ancestral demarcado por la Línea Negra, para la pervivencia cultural de los 4 pueblos. Esta concepción holística y espiritual del territorio ha sido el fundamento principal de la política
el gobierno propio en el territorio. En ese sentido, las autoridades de los pueblos indígenas le han planteado al gobierno nacional la importancia de adoptar medidas que garanticen la protección integral de este territorio. Por eso, se ha logrado la expedición de la Resolución 002 de 1973 y la 037 de 1995. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Bueno, mi nombre es Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo Cancuamo. Hemos sostenido un encuentro con el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en cabeza de los mamos y autoridades de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada, Arhuaco, Coqui, Huivo y Cancuamo. Y en ese marco hemos emitido un comunicado a la opinión pública, en primer lugar, para recordar a los gobernantes, a la sociedad nacional, la misión y la visión establecida desde el origen por nuestros padres creadores a los 4 pueblos como guardianes del corazón del mundo, y en la cual pues se refleja una visión de ordenamiento ancestral, y nos dejaron unos mandatos, unas herramientas para poder cuidar y conservar ese territorio fuente de vida. Esos mandatos son ancestrales y están establecidos antes de llegar aquí la conquista y la colonización a estos territorios como tal, inclusive antes de constituirse la República. Y esa visión se resume, digamos, en el compromiso y la obligación que tenemos como pueblo de garantizar el equilibrio y la armonía de todos los elementos que fundamentan la vida, como base fundamental para cualquier acción de desarrollo, de gobierno y de vida como tal. Es por eso que históricamente los pueblos indígenas hemos solicitado a los gobiernos de este país establecer normas que garanticen a perpetuidad, la pervivencia cultural de nuestro pueblo, pero también de ese territorio sagrado. Y bueno, hay que decir que hoy el tema del decreto que redefine el sistema de espacio de la línea negra no es un proceso nuevo. Ya hay reconocimientos anteriores establecidos en la resolución 02 del 73, 837 del 95, y en los últimos años muchas sentencias de las cortes, y mejor dicho de todas las cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales administrativos del Magdalena, del Cesar y la Guajira, en donde se ordena a los gobernantes adoptar medidas que garanticen esa protección como tal. Entonces, después de un largo proceso de concertación, se ha concretado este instrumento jurídico que va a ser un elemento importante para garantizar que la Sierra Nevada no se extinga, porque hoy hay serias amenazas por toda la intervención desmedida que se está realizando en este territorio, sobre todo en la parte baja como tal. Creo que es una obligación. Lo que nosotros queremos plantear es que es una obligación no solo de nosotros como pueblo, sino del gobierno y de la sociedad nacional, aportar a que este territorio sagrado, corazón del mundo, siga generando fuentes de vida como tal. Noticias. Igualmente, realizaron la invitación para que las comunidades y autoridades públicas de nivel municipal, departamental y nacional
y el Ministerio Público y organismos internacionales continuaran el diálogo intercultural con el fin de establecer acuerdos para garantizar la conservación y protección de la Sierra Nevada. Asimismo, convocaron a las organizaciones indígenas ambientales, de derechos humanos, académicos y sociedades en general, de nivel nacional e internacional, para que su apoyo y solidaridad sea garantía de la conservación de este territorio sagrado, fuente de vida para la humanidad. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Varios son los hechos que giran en torno a nuestras comunidades indígenas. Uno de ellos es la conformación de la política pública de comunicaciones para pueblos indígenas, implementados a través de la Mesa de Concertación MPC. Por eso, Klaus Páez relata cómo fue el proceso de formulación. Además, la línea negra, abro comillas, es una de las zonas de especial protección debido al valor espiritual y cultural que tiene para 4 pueblos indígenas, Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuamos. Según se lee en la sentencia de la Corte Constitucional, ordena su protección y comprende territorios de 3 departamentos, Cesar, La Guajira y Magdalena. A causa de esto, el Gobierno Nacional determinó 348 nuevos espacios sagrados, cierro comillas, dentro de la sentencia de la línea negra. Otra noticia importante tiene relación con el valor de la espiritualidad para el pueblo coreguaje, una población de aproximadamente 1.767 individuos, donde la mayor parte se encuentra concentrada en el municipio de Solano, Caquetá. Lanzamiento del Sistema de Información Geográfica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Con gran entusiasmo, el encuentro citó a pueblos indígenas y entidades del gobierno para mostrar esta herramienta que contiene información geográfica propia de los resguardos y reservas indígenas. Además, contiene las áreas de reglamentación especial ARE, entre otra información vital para el ejercicio y defensa de los derechos territoriales de dichas comunidades. Noticias. De manera oficial, se realizó el lanzamiento del Sistema de Información Geográfica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el cual tiene como objetivo socializar con las organizaciones, pueblos indígenas, entidades ambientales, entidades del gobierno, academia y comunidades en general. Este sistema, el cual fue contribuido con y para los pueblos indígenas y que contribuye al conocimiento espacial sobre sus territorios, a la consolidación de la gestión pública y al cumplimiento de sus derechos territoriales. La realidad es que nosotros los indígenas tenemos unos códigos que nos los da nuestra madre naturaleza, que no tiene cambio, pero los hermanitos menores, decretos, resoluciones, lo cambian a medida que le convenga. Realmente aquí nosotros queremos ponernos de acuerdo con ustedes, y el contento de nosotros de tener esta plataforma, que es una herramienta que no solamente es para nosotros los indígenas, sino también para el Estado. Para nosotros los indígenas siempre hablamos en parábolas. Hace 55 años, cuando yo tenía 10 años, bajaba yo con mi papá de la Sierra Nevada, Valledupar, en mula, y encontramos un árbol de mamón cortado en el suelo, y me decía, eso lo cortaron para coger los mamones. Pero ¿por qué no lo cogen sin cortarlo? Realmente lo que nosotros estamos diciendo es ponernos de acuerdo para defender nuestra madre naturaleza y no cortemos el árbol. No quiere decir que los indígenas estemos en contra del desarrollo del país. Lo que queremos es conservar la vida, que es el agua, no solamente para los indígenas, sino para todo ser viviente. Entiendan, por favor, que nosotros no nos atravesamos el desarrollo. Sí queremos un desarrollo, pero que realmente respetemos nuestra madre naturaleza, y así estaremos garantizando el agua, que es la vida
para todo ser viviente. Llegará el momento de que no habrá, por mucha plata y oro que haya, no habrá agua para poderla comprar. Entonces eso es lo que debemos de evitar, que no nos vayamos en discursos, vamos a resultados. Y el resultado que queremos invitar a los hermanitos menores es que defendemos nuestra madre naturaleza para que tengamos vida a todo ser viviente. Gracias. Este visor permitirá tener información geográfica propia para avanzar en los derechos territoriales de los pueblos, resultado de un trabajo en conjunto entre las comunidades indígenas, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Dirección de Consulta Previa y la Dirección de Asuntos Indígenas, RUN y Minorías del Ministerio del Interior, y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Esta entrega simbólica realmente sea el inicio, sean las bases para seguir construyendo este sistema. Que este no sea, la entrega simbólica no sea la finalidad o el fin, sino el principio de la construcción de este sistema que se va a implementar. Y lo mismo el compromiso de parte de las instituciones que han contribuido para que esto realmente se vaya alimentando y construyendo. Considerado como un instrumento de vital importancia, teniendo en cuenta que a partir de ahora la Comisión Nacional de Territorios Indígenas cuenta con una herramienta indispensable para la organización y gestión de sus territorios. Vale la pena resaltar que su construcción se logra anuando esfuerzos de varias entidades e instituciones que aportaron información. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Lograr la concertación para una política pública de comunicaciones se logró debido al esfuerzo de diferentes actores. En esta oportunidad, Klaus Páez, de parte del Consenso Social del Ministerio de las TICs, dialoga sobre este proceso. Bueno, soy Klaus Schütze Páez, actualmente trabajo en el grupo interno de trabajo de Consenso Social en el Ministerio de las TIC y hacemos parte del grupo en el Ministerio de Formulación de la Política e Implementación de la Política de Comunicaciones de y para los pueblos indígenas de Colombia. Hago parte de este equipo realmente en el MINTIC desde hace año y medio que venimos trabajando. Sin embargo, el proceso de formulación de la Política Nacional de Comunicaciones lleva aproximadamente más de 5 años. Esto es un gran esfuerzo que los pueblos indígenas, a través de sus distintos espacios de movilización, espacios de diálogo con el gobierno nacional, lograron realmente un gran avance en consolidar una política nacional de comunicaciones de y para los pueblos indígenas. Esta política realmente lleva en su formulación, como venía diciendo, 5 años, y en su primera fase iniciamos un diálogo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, con la UNIC, y en los últimos 2 años fue muy fuerte el trabajo en la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas, que pertenece a la Mesa Nacional de Comunicaciones. Esto fue un trabajo realmente que partió de las bases, parte de un diagnóstico que los mismos pueblos realizan en sus distintas regiones y en sus distintos colectivos de comunicación. Distintos pueblos indígenas desde sus planes de vida han realizado una serie de directrices, mandatos y demás en torno a la comunicación. De esta manera, las organizaciones indígenas se han reunido con el gobierno nacional a través del escenario de la Mesa Permanente de Concertación MPC para conocer desde cuándo y cómo comenzó. Klaus Páez comparte el proceso de construcción de esta política y cómo se articuló con otras instituciones. Las garantías que se brindan, digamos, desde el gobierno nacional para este tipo de políticas es, primero, haberla protocolizado en el marco de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Ese realmente es un hito y ese fue el compromiso que el Ministerio tenía para el cumplimiento de este año, y eso se llevó a cabo en diciembre del año 2017. Ya en este momento estamos en la fase de implementación de la política. Entonces, la política ya es
un instrumento protocolizado y público con los 4 componentes que les comenté. Llegar a esto realmente es un esfuerzo de 5 años de trabajo realmente, para poder uno identificar cuáles son esos vacíos, llegar a esos grandes componentes, saber cuáles son las distintas líneas de acción. Cada una de esas líneas de acción tiene una institución responsable, con cada línea de acción ha sido dialogada con las distintas instituciones. Entonces, como toda política pública, las formas de garantía y de mantenimiento de esto financiero es los distintos presupuestos de inversión que tienen las distintas carteras, llámese los ministerios. Una garantía que tiene esta y se busca es el documento COMPES, aunque realmente el documento COMPES es para orientar esto a futuro y garantizar que futuros gobiernos, como el que ahorita va a entrar, atiendan estas necesidades de los pueblos indígenas. Es una excelente estrategia para potenciar mucho más esta política, pero aparte, si no solo se tuviera el documento COMPES, las distintas carteras ya están obligadas, porque es un documento protocolizado ante las instancias oficiales, de hacer inversión según sus competencias en las distintas líneas de esta política. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. El encuentro étnico para la evaluación de la implementación de los acuerdos de paz y construcción de alianzas se realiza con el objetivo de generar espacios en la Comisión Étnica y en la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, para realizar un balance de lo avanzado internamente y en interlocución con las entidades de gobierno saliente y entrante frente a la implementación del capítulo étnico. También acordar unos lineamientos de ruta estratégica conjunta hacia adelante y fortaleciendo las alianzas con organismos nacionales e internacionales hacia la evaluación de la implementación de este capítulo étnico de los acuerdos de paz en Colombia. Noticias. Desde el inicio de los diálogos de paz entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, las organizaciones nacionales representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes expresaron su respaldo a la búsqueda de una solución negociada a 50 años de conflicto armado en el país. Después de 3 años, la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales logra la conjunción de esfuerzos con 2 resultados importantes. Mi nombre es Edgar Alberto Velasco Tumiña, soy delegado por Gobierno Mayor a la Comisión Étnica para la Paz. También soy delegado de la Mesa Permanente de Concertación para el Seguimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En este momento nos encontramos acá en el Hotel Inter. Hemos convocado a la tercera asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales. Esta tercera asamblea pues tiene en primera instancia hacer la evaluación de lo que ha sido la negociación del acuerdo de paz, su implementación y cómo vamos ahorita pues en la parte del presupuesto que pues, esto tiene que tener. Entonces vamos a estar mirando estos 3 momentos en esta tercera asamblea de la Comisión Étnica para la Paz. Para este espacio hemos invitado pues a los diferentes garantes internacionales que tiene el acuerdo de paz, amigos pues que hacen también parte de este proceso de paz, también alianzas nacionales e internacionales que hoy nos están acompañando. Nos van a también estar contando la perspectiva que tienen del proceso de paz pues estos acompañantes, al mismo tiempo pues dando recomendaciones a la instancia étnica, pues a la instancia de alto nivel de los pueblos étnicos, a la Comisión Étnica y al mismo gobierno. En todas las sesiones pues nos va a estar acompañando la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, pues ya que pues ellos vienen haciendo seguimiento al acuerdo de paz sobre los incumplimientos y ellos van a estar también dándonos recomendaciones. El compromiso de dotar de perspectiva étnica al acuerdo final de paz en su conjunto. Primero, reforma rural integral. Segundo, participación. Tercero, garantías de seguridad. Cuarto, solución del problema de drogas ilícitas. Quinto, verdad, justicia, reparación y no repetición. Sexto, implementación y verificación. Richard Moreno Rodríguez, Procurador Delegado para Asuntos Étnicos. Esta audiencia nos deja 3 cosas. Primero, el reconocimiento de que los acuerdos en los territorios no están avanzando como la gente espera que avancen. Segundo, la institucionalidad que está creada para el cumplimiento de los acuerdos le hace falta y los recursos son insuficientes.
Tercero, hay una capacidad propositiva de las organizaciones y una esperanza en que realmente los líos que están en los territorios se transformen. Y cuarto, hay un Ministerio Público que va a seguir acompañando a las comunidades, que va a exigir al gobierno el cumplimiento de estos acuerdos y que tiene puesta en marcha una comisión al interior de la Procuraduría para hacerle seguimiento especial e informar al Congreso de cómo se cumplen los acuerdos. La inclusión de un capítulo étnico con consideraciones, principios y salvaguardas de derechos en cada uno de los puntos, entre ellos el respeto a la autonomía, a la no regresividad de los derechos, el carácter sustancial y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada, el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición y la eliminación de inequidades y barreras de acceso para la mujer indígena y afrodescendiente. En un segundo momento vamos a estar mirando cómo va la implementación del acuerdo de paz. A la mesa permanente se habían presentado 6 instrumentos para la consulta, pero sin embargo 3 de ellos han sido expedidos hasta la actualidad y hasta el momento también se ha concertado el plan marco de implementación del acuerdo en el marco de la instancia de alto nivel. Pero sin embargo no hay un acercamiento todavía pues, en el momento directo con la Dirección Nacional de Planeación sobre cómo se va a trabajar el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se va a trabajar el COMPES, y hay diferentes entidades pues, que son responsables de este tema y van a estar convocados pues, para hablar sobre cómo va a ser este proceso de implementación ahorita antes de terminar este gobierno y cómo va a ser con el gobierno pues, del presidente Duque, cuáles son los retos que nos vienen desde los pueblos étnicos, del nuevo gobierno, las instituciones pues, que hacen parte de la implementación del acuerdo de paz. Estamos escuchando música de Sara Cumes, una joven indígena maya de Guatemala. Ella usa su talento y su voz para generar conciencia sobre el estrago de los pueblos indígenas y llama a respetar los derechos a la tierra y a una vida mejor en las comunidades. A continuación conoceremos más de esta joven artista indígena. Me preocupa muchísimo es el despojo, el desalojo que se le hacen a muchas comunidades indígenas. Mi nombre es Sara Curuchich, originaria de Guatemala, de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Soy una mujer maya cachiquel, hija de campesinos. Tengo fe y siento que la música puede ser un medio de incidencia en donde podemos mostrar nuestro interior como seres humanos, que podemos a través también de la música hacer incidencia. Pues algo que es muy importante en muchos pueblos y pues en la cosmovisión maya tampoco es la diferencia, es que existe mucha conexión con la naturaleza, con la tierra, con todo lo que tiene el cosmos y el universo. Pues es algo que también quisiera plasmar yo en mis canciones. Una de las frases es Matiosh Kaslen, Matiosh Rechulef, Janila Matiosh. Gracias vida, gracias tierra, muchísimas gracias. Otra de las canciones que dice Jarija Kaslemash, Eok Lihapish, es que nuestras vivencias también sean nuestros cantos. Basta ya de toda esta criminalización, es nuestra vida, queremos defender la vida y pues es una defensa no solo para la nuestra, sino para la de todos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias.
En Nepurudi Noticias queremos compartir un dato relevante, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas son excluidos de las tierras y los recursos naturales. Datos importantes. En Colombia durante los últimos años, miles de indígenas se han visto desplazados debido a la actividad militar del Estado y a la presencia de grupos armados que participan en el cultivo y el tráfico de drogas en las zonas indígenas. Esto ha incrementado aún más el número de refugiados en la población en los países vecinos, como el Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Los pueblos y organizaciones indígenas Kogi, Aruaco, Wiwa y Cancuamo, representados en el Consejo Territorial de Cabildo CTC, en adelanto del acto protocolario del decreto de línea negra y reconocimiento público del Gobierno Nacional, comunicaron a la opinión pública, local, regional, nacional e internacional y a la sociedad civil la siguiente información. Noticias. Desde el origen de los pueblos se les encomendó un mandato ancestral de cuidar y conservar el corazón del mundo, y el territorio tiene su orden ancestral, su orden espiritual, que es el fundamento del orden material del territorio y la vida. La función integral de la Sierra Nevada se basa en el sostenimiento y control de los elementos de la naturaleza, en el cumplimiento de los mandatos de origen para garantizar el orden y el equilibrio del territorio a través de prácticas culturales en los espacios sagrados. Son fundamento de la vida y la permanencia cultural y del gobierno propio de los pueblos indígenas, que para mantener el equilibrio natural de la Sierra Nevada se da bajo la integralidad de los elementos de tierra, mar, agua, viento, fuego, rocas, piedras, minerales, plantas y animales, asociadas, vinculadas en la integralidad y complementariedad del tejido del territorio ancestral, desde la parte alta de la nevada hasta los 9 colores del mar. Estos elementos son los principios y fundamentos de la visión y misión como guardianes de este territorio sagrado, el patrimonio cultural, ambiental y universal, desde el sistema de conocimiento ancestral para el beneficio de toda la humanidad. Hoy, digamos, este territorio tan importante ya muestra signos de que está enfermo, ya hay debilidades, se ha disminuido la nieve, el agua, se ha alterado el clima. Hay muchas situaciones que nos están alertando en ese sentido y es lo que los mamos nos han manifestado y que nosotros pues le informemos al mundo como tal. Y bueno, para que se pueda garantizar a perpetuidad esa conservación, es necesario establecer unos acuerdos a través de una concertación entre las autoridades indígenas y las autoridades del gobierno nacional en ese propósito, como tal. Eso es, digamos, el mensaje que hemos plasmado en el día de hoy y en la cual estamos solicitando generar esos espacios de diálogo para lograr un acuerdo en torno a las visiones de desarrollo, en torno a los mecanismos de articulación para el ejercicio de la gobernabilidad, en torno a ese compromiso que tenemos todos de garantizar la vida a partir del cuidado y la conservación de la madre naturaleza. Y bueno, con este gobierno se lograron importantes avances en muchos instrumentos y por eso pues aprovechamos la oportunidad para enviar un mensaje al presidente electo, doctor Iván Duque, para que nos sentemos a dialogar y avanzar en esa agenda. Después de las 2 resoluciones que se han pronunciado los tribunales dando un reconocimiento explícito ante la persistencia de las afectaciones territoriales, ambientales, culturales y económicas que colocan en riesgo la desaparición física y cultural de estos pueblos y del ecosistema natural de la Sierra Nevada, dentro de las diferentes sentencias y jurisprudencias está el auto 189 del 2013 de la Corte Constitucional. En cumplimiento a esta orden judicial, el Gobierno Nacional ha generado los mecanismos y espacios de concertación para expedir y firmar el decreto que redefine nuestro territorio ancestral de la línea negra. Este decreto, abro comillas, por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Aruaco, Kogi,
Huihua y Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen y la Ley 21 de 1991, y que dicta otras disposiciones, cierro comillas. Con este instrumento se determina el ámbito territorial y los elementos para garantizar la conservación de los valores culturales y ambientales desde la visión ancestral, constitucional y acorde a los estándares internacionales, así como las medidas de protección y mecanismos de coordinación con las autoridades del Estado colombiano para otros efectos. Y bueno, es importante dejar claro que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, en virtud de ese mandato de origen, vamos a seguir desarrollando nuestro ejercicio y nuestra práctica cultural y espiritual para garantizar la conservación de este territorio sagrado, con decreto o sin decreto. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. La espiritualidad es parte fundamental de la vida, social, familiar y comunal. Se interpreta como una energía vital que incluye las emociones y los afectos que demuestran un entusiasmo, una voluntad, un amor y coraje de las comunidades indígenas. En esta oportunidad conoceremos la espiritualidad del pueblo coreguaje como hijos de la Madre Tierra. Noticias. Álvaro Piranga Cruz, consejero de Sistemas de Investigación, Información y Comunicaciones de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, perteneciente al pueblo coreguaje, que habita en el departamento del Caquetá, trabaja por la memoria de los pueblos y la visibilización de la realidad que vive la población indígena colombiana. Él posee un amplio conocimiento sobre el valor de la espiritualidad para los pueblos indígenas. En la sabiduría indígena, la espiritualidad es la vida, es un conocimiento que va del corazón a la mente y de la mente al corazón, está presente en cada rincón de la naturaleza donde palpita el espíritu de la vida. Quiero referirme un poco sobre la espiritualidad de los pueblos indígenas de Colombia. En el caso de Colombia somos 102 pueblos indígenas, que equivale 102 conocimientos diferentes, de manera cada pueblo tiene su cosmovisión, tiene su manera de pensar, tiene su manera de visionar. Eso es lo que hoy sigue vigente en casi todos los pueblos indígenas de Colombia, bajo sus mandatos propios, desde la ley de origen, el conocimiento y las prácticas ancestrales como pueblos indígenas. Se estima que el pueblo indígena coreguaje es una población de 1.767 individuos. La mayor concentración de población se encuentra en el municipio de Solano, Caquetá, seguido del municipio de Milán, Caquetá, dada la compleja dinámica sobre la movilidad de los pueblos indígenas a las áreas urbanas del país. Desde el origen del pueblo coreguaje, sus enseñanzas se basan en ser hijos de la vida, hijos de la Madre Tierra. Para esta comunidad, la tradición oral y los relatos de los mayores siguen vigentes en las prácticas cotidianas, su pensamiento y cosmovisión. Bueno, en el caso del pueblo coreguaje, a la que pertenezco, digamos, nosotros desde la tradición oral y también algo que sigue vigente, lo oral, lo que digamos, lo que nos relatan nuestros mayores, sigue vigentes en las prácticas cotidianas, su pensamiento, su manera de conocer, de manifestar esta tradición. Para nosotros, digamos, el mundo coreguaje, desde el origen, nos han enseñado de que somos hijos de la vida, hijos de la Madre Tierra. En la cosmovisión, en la tradición oral, en el mundo, en los primeros, en la ley de origen, nos cuenta de que existió una primera pareja cuando no existía nada en el mundo, existía una pareja, hombre y mujer coreguaje, y ellos tenían una relación espiritual con la tierra. Empezaron a buscar un sitio y ahí
es donde nace el primer hijo de esta familia, nace de la tierra, salió de la tierra y luego salió parte de esa familia, una mujer, una niña, que eso fue la primera formación de la familia del pueblo coreguaje. Por eso nosotros consideramos el pueblo coreguaje como hijos de la tierra, hijos de la madre tierra, y por ello la concepción para nosotros, el mundo, la relación que hay entre lo humano y la tierra, es para nosotros sagrado el territorio, porque de ahí se deriva todo lo que tiene que ver con esta manifestación, principalmente la vida, la humanidad, todo lo que tiene que ver, digamos, el ser humano, tanto la gente como tal, pero también ahí en esa biodiversidad también encontramos series de animales que hacen parte del mundo indígena. Por eso sigue siendo vigente hasta la existencia del hombre coreguaje, que la madre tierra es considerada generalmente, así como todos los pueblos, como nuestra madre. Por eso debemos proteger, debemos defender esta madre tierra. Ahí viene la concepción de la defensa de la madre tierra. Por eso, aprendamos a conservar la espiritualidad con los espíritus que habitan las plantas, los animales, las montañas, los ríos, las cascadas, con la luna, con el sol, con el arco iris. La espiritualidad es una actividad social, cultural, que ayuda a redescubrir la profunda alegría de la existencia. Es una responsabilidad de la familia, de la comunidad, de sus ancianos y de sus jóvenes, de mujeres y hombres. Dependerá de la formación, madurez y conciencia de identidad que tengan los integrantes de los pueblos indígenas. Bueno, con esto quiero enviarle mensaje a todos los pueblos indígenas de Colombia, del mundo, porque la naturaleza que hoy nos rodea dentro del territorio, la humanidad, es una sola. Por ello tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerla, tenemos que mantener viva ese mundo espiritual, ese mundo del territorio y el pensamiento indígena, para que tenga y que siga siendo vigente, mantener ese pensamiento de la humanidad al servicio de la humanidad. Noticias, noticias, noticias. Recuerden, amables oyentes, que las noticias e historias de los pueblos indígenas se escuchan en Nepurudí Noticias. Por eso a continuación vamos a hacer una breve pausa, pero no se desconecten porque en minutos regresamos con más información que se origina desde el movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Se conocieron en una fiesta tradicional. Él tenía 8 y ella apenas tenía 6. Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron. Namang pa jauh mati abi kira buya sompiata kafibira ta panamna pananta namang pa ki Bogotá deba. Mutrina Luisán Hindra Manjoma nang momento de pues nama buya. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. En un viaje por el Alto Putumayo nos preguntaron si era cierto que se iban a iniciar trabajos de megaminería en la zona. Por eso estamos de vuelta, para hablar con la gente y visitar los lugares que se verían afectados. Estamos en la cordillera de los Andes, estamos en el Alto Putumayo. Aquí, en estas montañas, nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía colombiana. En los años 2008 y 2009, antes de que se conformaran estos resguardos indígenas en el Alto Putumayo, fueron otorgadas concesiones mineras a la Anglo American, hoy Mocoa Ventures. Anglo American, nominada como la peor empresa para el medio ambiente por Greenpeace, adquirió concesiones mineras en el Putumayo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esos contratos de concesión afectarían 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Durante estos años no han iniciado explotación y han solicitado suspensión de términos. El pasado 25 de abril se venció el último plazo y podrían iniciar operaciones en cualquier momento.
Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Aquí estarán talando los árboles y removiendo la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. Estas aguas se llenarán de cianuro y mercurio. Eso va a caer al río y el río es el componente hasta el Amazonas. Entonces todos los que viven en la ribera pues van a ser afectados. Desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, destacamos el significado del pensamiento mayor, comprendido como el entendimiento de lo más esencial de la vida, como es esa fuerza espiritual que nos da la claridad para observar desde el corazón las señales de la naturaleza. El pensamiento mayor de los pueblos indígenas debe entenderse como un tejido integral entre el pensar, el sentir y el obrar, de manera que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena, DANE, Gobierno de Colombia. El Putumayo es un departamento muy especial porque en él confluyen dos biomas importantes, la región andina y la región amazónica. Estarán en riesgo todas las especies que habitan este corredor biológico internacional. Jaguares, el mono araña, el oso de anteojos, tantas. Los árboles, los animales, las comunidades indígenas, los campesinos. Toda la cuenca amazónica dependen del agua pura que baja de nuestras montañas. Todo esto es nuestro y si no actuamos, muy pronto desaparecerá. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. ¿Cómo tratamos a la madre tierra? Colombia es un país de bosques, desde la neblina que se enreda en los árboles de los Andes hasta los morichales de la Orinoquía, pasando por las selvas del Chocó y la Amazonía. El IDEAN calcula que 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. Ahí vive una buena parte de las 55.000 especies de animales y vegetales que tiene Colombia y de ellos depende cientos de miles de personas. Pero las amenazas están al acecho. En 2014, según el IDEAN, 140.356 hectáreas de bosque fueron taladas. Esto equivale a 356 canchas de fútbol al día. La deforestación y la quema de bosques tienen consecuencias directas sobre el cambio climático. Y tú, hermano indígena, ¿qué estás haciendo por cambiar esto? Recuerda, somos guardianes de la madre tierra y ella nos cuida también. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. La importancia de la música y los sonidos indígenas radica en que cada cultura que ha poblado nuestra tierra ha encontrado en la música una manera de preservar su conocimiento. La música es una manifestación simbólica de una cultura que permite aproximarse a la lectura de los establecimientos sociales e historias de una comunidad. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Noticias.
¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Los invitamos a todos ustedes para que se conecten a través de nuestra página oficial www.gobiernomayor.org. También gracias a las emisoras indígenas y comunitarias del país que transmiten este informativo. En Nepurudi Noticias queremos compartir un dato relevante, ya que el 90% de la madera que se extrae en la Amazonía peruana se obtiene por medios ilícitos. Datos importantes. El 90% de la madera que se extrae en la Amazonía peruana se obtiene por medios ilícitos y procede de zonas protegidas que pertenecen a comunidades indígenas o están reservadas para pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Para mitigar un poco las necesidades del resguardo indígena Queraquer en Tarquihuila, la Secretaría de Salud del Huila realizó una minga por la protección y cuidado de la salud, prestando servicios en todos los niveles y orientando a su comunidad a la prevención de enfermedades. Noticias. Alimentos no perecederos, ropa, zapatos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, útiles escolares y juguetes fueron donados a esta comunidad indígena Queraquer de la etnia Embera Chamí, asentada en el municipio de Tarquí, departamento del Huila. Esta población desplazada del Putumayo, víctima de la violencia, padece los rigores de la pobreza y con ella las bajas condiciones de salud. Para mitigar un poco sus necesidades, la Secretaría de Salud del Huila realizó la minga para la protección y cuidado de la salud, prestando servicios en todos los niveles y orientándolos en prevención de la enfermedad. Mónica Patricia Fernández, coordinadora del grupo de etnias de la Secretaría de Salud, dijo: este resguardo indígena Queraquer es una población que viene procedente del Putumayo, que llegó al municipio de Tarquí huyendo de la violencia. Tienen problema de suministro de agua potable, por lo que tramitan ayudas para obtener permisos para obtener el líquido vital del acueducto regional. Fueron orientados en salud mental y les dieron a conocer la línea de vida, Centro de Atención Psicológica 24 horas. El programa juvenil No te madures biche se promovió la sana convivencia en el entorno comunitario y familiar y el rescate de las costumbres y tradiciones. Con el equipo del grupo de etnias, vienen asesorándolos para que obtengan el registro ante el Ministerio del Interior como resguardo localizado en el municipio de Tarquí. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Para nuestros pueblos indígenas, el hogar es una gran familia. Nuestro territorio nos une y en nuestras familias tenemos a los mayores, padres e hijos en un mismo lugar. En esa misma casa es muy posible que vivan varias familias. Por esta razón, nos acompaña la autoridad de gobierno mayor, Beiner Sanda, del pueblo Quichua, municipio de Puerto Leguízamo, quien expone el concepto de hogar para las comunidades indígenas. Ali Chisha y Lucunas, Alilla Yamuscacuna, censo 2018, Ñuca Xutimicán, Beiner Sanda Guamán, soy del Cabildo Indiruna del pueblo Quichua, del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo. El DANE define el hogar censal como un grupo de personas que ocupan una totalidad de una vivienda o parte de una vivienda, el cual comparten sus necesidades básicas como alimentación y otros. Para los pueblos indígenas es importante responder al censo del DANE la importancia que tienen nuestros hogares en nuestro territorio. Se conforma con los mayores, las abuelas, los abuelos, los niños, jóvenes que hacen parte de nuestro resguardo de nuestro territorio. El hogar para los pueblos indígenas lo es todo. La comunidad, los abuelos, las abuelas, los niños, las niñas, los jóvenes que compartimos en un mismo territorio. Nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestros usos y costumbres como las fiestas tradicionales que hay dentro de nuestra cultura. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Llegamos al momento de un dato relevante titulado La pérdida de identidad, atrapados en tierra de nadie. Datos importantes. Pérdida de identidad, atrapados en tierra de nadie.
Cuando los escolares indígenas se ven expuestos solamente a la ideología nacional, un detrimento de su ideología nativa, están en peligro de perder parte de su identidad, su conexión con sus padres y antepasados y en última instancia de quedar atrapados en la tierra de nadie, lo cual los despoja de un importante aspecto de su identidad, sin que por ello lleguen a ser totalmente asimilados por la sociedad nacional dominante. La comunidad indígena Boca de Jagua está ubicada a la orilla del río Chorí, en la desembocadura de la quebrada Jagua, cerca al municipio de Nuquí. Ellos lideran un proyecto de Etnoaldea. Adelante. Noticias. La comunidad perteneciente al resguardo indígena en Vera, Jagua, lidera un proyecto de Etnoaldea, el cual ofrece alojamiento turístico. Allí resaltan la importancia de conservar sus tradiciones y sentirse orgulloso de su cultura y su identidad. En su mayoría, los ingresos de esta comunidad indígena provienen del cultivo de plátano y banano. El turismo es una alternativa para estos ingresos. Con el tiempo, la expectativa de este proyecto ha sido mejorar la calidad de vida de esta comunidad Boca de Jagua y preservar su cultura tradicional. Mi nombre es Julio César Sanapi Sousa, soy orientador y también acompaño en el proyecto de la etnoaldea que tenemos para ofrecer el turismo. Nuestra comunidad indígena Boca de Jagua está ubicada a la orilla del río Chorí, en la desembocadura de la quebrada Jagua. Todo lo que tenemos es selvas del resguardo de los indígenas, tenemos todo lo que es tradicional acá. La comunidad de Jagua y todo lo que es la comunidad que existe dentro del río Chorí, la mayor producción que hace es el plátano. Y en menor escala, la cacería, la pesca, también siembran arroz, el maíz, que es otro producto muy primordial en la alimentación del indígena. Esa es la base de la alimentación. Mi nombre es Atanasio Rojas, soy docente de la escuela Boca de Jagua en el grado tercero. Los ingresos en estas comunidades indígenas, especialmente el ingreso es del cultivo de plátano y banano. Hoy, en este momento, de pronto, quizás gracias a Dios, de pronto se está el proceso de etnoaldea turística. La expectativa que tenemos con el proyecto es mejorar nuestra calidad de vida. Y también es una forma de demostrarle a la otra cultura de que acá tenemos unas prácticas tradicionales, cómo demostrarle a través del turismo cómo aportamos nosotros los indígenas a la sostenibilidad del cambio climático, sobre todo, que ese es un tema muy cuestionado a nivel mundial. Las mujeres tienen una importancia dentro de la comunidad porque son las educadoras de la parte cultural. La parte de la pintura, la parte de la artesanía, de cómo se hace una pulsera, también la parte de la gastronomía. Para las comunidades indígenas, la naturaleza habla, la naturaleza de pronto enseña, ¿sí? Toda la sabiduría, todas las plantas medicinales, todas las partes espirituales. La naturaleza y la gente de la comunidad, muy unida, muy organizada. Para vivir realmente los indígenas con armonía, contento con todos los vecinos, no con egoísmo, no con mezquindad, sino que con todas lo que realmente se consigue en la comunidad, de pronto se para la comunidad. Eso me encanta bastante y eso me llena pues como de alegría y de energía. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Esta emisión y las emisiones anteriores las podrán escuchar a través de nuestro canal de YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia. También por medio de la transmisión de las diferentes emisoras indígenas y comunitarias del país que emiten este informativo. De esta manera hemos llegado al final de Nepurudi Noticias, invitándolos a todos ustedes para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, en Facebook como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y en Twitter como @Gobierno Mayor. Los esperamos en una próxima emisión
Y recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. Allí conocerá toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Les deseamos un excelente resto de semana. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Noticias, noticias, noticias. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.